Bienvenidos al curso de Legislación y Técnica Aduanera. En esta oportunidad vamos a trabajar la sesión número 15, correspondiente a infracciones y sanciones. Es la primera parte de la unidad número 8. Recordemos que hasta el momento la forma en la cual hemos estado llevando a cabo el curso es revisando el material y en paralelo realizando consultas en la Ley General de Aduana y en el reglamento de la Ley General de Aduanas. Muy bien. Dentro de la unidad número 8, la primera parte de esta unidad nos lleva a la sesión 15, el manejo de las infracciones y sanciones que aparecen en la legislación aduanera. Vamos a comenzar revisando información de la sección décima, ¿ok? Sección décima de las infracciones y sanciones en la Ley General de Aduanas. Uno de los puntos principales que debemos tomar en cuenta aquí para comenzar, es el artículo 188 que nos habla de los principios de legalidad. ¿Qué quiere decir esto? Para que algún acontecimiento o algún hecho que se haya suscitado sea calificado como una infracción de carácter aduanero, debe estar previamente estipulado como tal en una norma que tenga rango de ley. ¿Eso qué quiere decir? Que no cualquier tipo de incumplimiento, ¿ok? No cualquier tipo de incumplimiento podría ser considerado o calificado una infracción aduanera. Por ende, solamente nos vamos a regir, solo nos vamos a ceñir en infracciones aduaneras que aparecen como tal, descritas en una norma con rango de ley. ¿Y cuál es esa norma con rango de ley? La Ley General de Aduanas. Y es por eso que aquí vamos a revisar también dentro de unos minutos cuáles son las infracciones consideradas con rango de ley, ¿ok? Tanto para los operadores de comercio exterior, los operadores intervinientes y los terceros. Así que partiendo de lo que nos dice el artículo 188, ahora vamos a conocer quién es el organismo facultado para aplicar sanciones. Y en realidad, tal como hemos estado viendo a lo largo de toda la Ley General de Aduanas, así como la administración aduanera tiene la potestad de poder controlar, supervisar, auditar, fiscalizar todo procedimiento de operatividad aduanera, llevar a cabo todo sistema y registro de control de ingreso y salida de personas, mercancías y medios de transporte, llevar a cabo también la recaudación tributaria de carácter internacional para la importación al consumo de mercancías. Es así también que la administración aduanera viene a ser el único ente facultado para determinar una infracción y para aplicar una sanción, pero solamente en base a lo que aparece en este decreto legislativo. ¿Por qué dice decreto legislativo? Ley General de Aduanas. Vámonos ahora al artículo 190, que nos habla de cómo se determina una infracción. Y lo que vemos aquí es una descripción bastante clara en base a que una infracción se puede determinar de forma objetiva y puede ser sancionada de manera administrativa. ¿Cómo es que la infracción puede ser determinada de manera objetiva? Esto de parte de la administración aduanera. Esas infracciones pueden ser determinadas como tal y catalogadas como tal de manera objetiva, es decir, de manera comprobable por parte de la administración aduanera. Y además son sancionadas de manera administrativa o con multas o con el comiso de la mercancía, con la suspensión, inclusive llega hasta la cancelación o inhabilitación para ejercer alguna actividad. Esto dependiendo, claro, del grado de la infracción que se haya cometido y que haya sido, en este caso, determinada de manera objetiva por parte de la administración aduanera. Y esa infracción debe aparecer registrada aquí en este decreto legislativo que es la Ley General de Aduanas. Pero ¿en qué parte de la Ley General de Aduanas aparece esta información? En el artículo 191 ya nos hablan de la existencia de una tabla de sanciones. ¿Ok? Este artículo 191 nos dice que existe una tabla de sanciones. Sanciones que son aplicadas de acuerdo a esta tabla, la cual ha sido aprobada por un decreto supremo. Entonces,
Si bien es cierto, la Administración Aduanera es el único organismo facultado para aplicar una sanción, ¿ok? Y solamente lo puede aplicar bajo la identificación de una infracción aduanera, la cual está señalada en este decreto legislativo. Esto se hace mucho más evidente en el momento en que sabemos que existe una tabla de sanciones. Una tabla de sanciones, ¿ok? Que ha sido aprobada por un decreto supremo. Igual estamos hablando de un decreto legislativo que evoluciona a decreto supremo, donde aparece la clasificación de todas las sanciones según la gravedad. Entonces, para ser mucho más explícitos con la información, esta tabla de sanciones nos va a explicar de manera bastante ordenada cómo se individualiza el infractor. Cuando el infractor es una persona, digamos, considerada operador de comercio exterior, un operador interviniente, un tercero, cómo es que se especifica esa infracción. También nos va a explicar la forma en la que se fija la cuantía de dicha sanción, que es proporcional al tipo de, en este caso, infracción. ¿Cómo se aplica dicha sanción? En el artículo 192 se aplica, y acá debemos tener bastante cuidado con este dato, ¿ok? Las sanciones se aplican a las infracciones del presente decreto legislativo, pero son aquellas que se encuentran vigentes a la fecha en que se cometió dicha infracción o cuando no sea posible establecer esa condición. Esto quiere decir, la infracción solamente va a aplicar, ¿ok? Solamente va a aplicar durante este decreto legislativo que se encuentre vigente dicha sanción en el plazo o en el lapso de tiempo en el cual se cometió dicha infracción. Es decir, si este decreto legislativo se modifica, se actualiza, la tabla de sanciones sufre algún tipo de modificación o adaptación, y dentro de este lapso de tiempo en el cual se llevaba a cabo el proceso de cambio, se cometió una infracción, no aplica. Pero después de haberse llevado a cabo el proceso de actualización de la tabla de sanciones y multas, en adelante queda vigente. Por ende, cualquier error que se cometa, cualquier infracción, dentro de este lapso de tiempo en el cual ya entró en vigencia la nueva tabla de sanciones y multas, sí o sí tiene que adaptarse a esta nueva normativa. El artículo 193 nos habla de algunos supuestos que no son sancionables. Ojo, no sancionables. No son sancionables estas infracciones, no son consideradas dentro de la tabla de sanciones que se aprobó por decreto supremo. ¿Qué tipo de sanciones no podrían ser sancionadas? Perdón, ¿qué tipo de sanciones o infracciones no existirían en realidad? Estos supuestos son prácticamente invalidados frente a algún tipo de castigo que pueda caer sobre el infractor, porque ni siquiera existe la infracción. En primer lugar, un error en la declaración o relacionado con el cumplimiento de otra formalidad, pero que no tenga incidencia en el tema tributario. Es decir, cualquier error que yo podría haber cometido en la declaración aduanera de mercancías o cualquier otro error relacionado con el cumplimiento de la formalidad aduanera, los procedimientos aduaneros para aplicar a un régimen aduanero. Siempre y cuando el error que yo cometí no tenga absolutamente nada que ver, ¿ok? No tenga absolutamente nada que ver con incidencia en los tributos. Es decir, si por ejemplo yo cometí un error al momento de colocar el valor en aduanas, ahí sí pierdo, porque el valor en aduanas me sirve para calcular los tributos. Entonces, esto sí sería sancionable. Pero si cometo un error, por ejemplo, relacionado, se me ocurre por ahí, podría ser un error, profesor, al numerar, por ejemplo, el conocimiento de embarque, un error, por ejemplo, que se dio al momento de colocar la descripción de la mercancía. Esto no sería sancionable porque no tiene repercusión directa o incidencia en los tributos. Pero si comete un error en la partida arancelaria, profesor, ahí sí estamos hablando de un supuesto sancionable.
porque de acuerdo a la partida arancelaria de acuerdo a la partida arancelaria nacional se va a calcular el porcentaje de arancel. Ese sí sería un supuesto sancionable. Pero cualquier tipo de error en la declaración o que se relaciona con el cumplimiento de las formalidades aduaneras, dentro de la solicitud de plazos, inclusive existen las prórrogas. Así que el hecho de que yo incumpla un plazo porque solicité una prórroga no es un supuesto sancionable tampoco. Recuerda, solamente los errores que están relacionados directamente, ¿ok?, con el cálculo de los tributos y los recargos son sancionables. ¿Qué más se podría considerar un supuesto no sancionable? ¿Qué más podría calzar aquí, profesor? El error de la transcripción. ¿Qué quiere decir? Producto de un incorrecto traslado de información de una fuente fidedigna a una declaración. Por ejemplo, uy, profesor, me equivoqué al pasar la información de, no sé, el manifiesto de carga a la DAM en el formato A. Me equivoqué en pasar la información del BL a la DAM en el formato A. O me confundí al pasar información de los datos de la factura, pero no el precio. Cualquier otro dato de la factura a la DAM. En ese caso es un error de transcripción, porque acuérdate que la DAM, Declaración Aduanera de Mercancía, se compone por tres formatos: formato A, B y C. Formato A lleva información general de la mercancía. El formato A se considera inclusive un formato de copia y pega, donde copio información del packing gris y la pego en la DAMA, copio información del BL y la pego en el formato A, copio información de la factura y la pego en el formato A, etcétera. ¿Ok? Por ende, si cometo un error en la transcripción, en el traslado de información de un documento a otro, pero ese error no tiene absolutamente nada que ver con el cálculo total de los tributos, esto se considera un supuesto no sancionable. ¿Ok? No sancionable. Porque es posible determinar el error con una simple observación y revisión de los documentos, para lo cual se puede solicitar una rectificación. Así de sencillo. Otro error que también no está dentro de los supuestos sancionables es el error en la codificación, cuando consigno mal el código aprobado por la autoridad aduanera al momento de llenar mi DAM. Si pongo mal el código aprobado por la autoridad aduanera o la administración aduanera, también este se considera un error dentro de las formalidades aduaneras, porque también bajo una simple observación de los documentos se puede contrastar esa información y corregir. No está relacionada directamente con la incidencia en el cálculo de los tributos. ¿Qué más no se considera un supuesto sancionable? Los hechos que sean calificados como caso fortuito de fuerza mayor. Los plazos, por ejemplo, ¿ok? Fallas en los sistemas internos o falta de implementación informática atribuible a la SUNAT, es decir, cuando acá te lavas las manos y la responsabilidad es completamente de la SUNAT debido a que alguna falla en su sistema interno, alguna falta en la implementación informática de su plataforma, lo cual llevó a que mi declaración fallara, que no lo hiciera dentro del tiempo estipulado o no cumpliera con cualquiera de los puntos de la formalidad aduanera. Y supuestos de infracción muy leve cometidos por un operador de comercio exterior, pero que tenga un rango de categoría A. ¿Qué quiere decir? Esto lo hemos visto en la sesión de clase número 3. Sabemos que los operadores de comercio exterior en la actualidad son calificados en base a tres tipos de categoría A, B y C. Mientras más alta la categoría, mayor reputación y eficiencia y eficacia en las operaciones que lleva a cabo dicho operador, mayor transparencia, es un operador mucho más confiable para la SUNAT y la administración aduanera. Por ende, existen ciertos beneficios para el operador de comercio exterior que tiene la categoría A. Por ejemplo, su garantía es mucho más reducida. Se puede pasar por alto inclusive o perdonar algún tipo de infracción leve cometida por este operador, siempre y cuando se encuentre en esa categoría, ¿no? La categoría A. Mientras que para un operador categoría B, categoría C, ahí sí no se puede pasar por alto una infracción leve. Solamente para el operador que se mantiene en categoría A. Avanzamos y nos vamos ahora al artículo 194.
El artículo 194 nos habla de circunstancias atenuantes o que pueden agravar la responsabilidad. Es decir, una situación bajo la cual, identificada la sanción, en este caso, un supuesto sancionable, este se agrava o se convierte en mucho más complejo de resolver. Por ejemplo, cuando se aplican las sanciones, ¿ok? Cuando se aplica una sanción respaldada por el cuadro de la tabla de sanciones, que está a su vez reforzado por un decreto supremo y que aparece en la Ley General de Aduanas, cuando se aplica una sanción, se debe tener en cuenta los hechos, es decir, los acontecimientos y las circunstancias, el entorno en base al cual se ha presentado. ¿Por qué es importante plantear información clara en dicho documento, donde se aplica la sanción en base a los hechos o acontecimientos y las circunstancias o las condiciones bajo las cuales se dio dicha sanción? Porque esa información me va a permitir realmente dilucidar si dicha sanción fue aplicada de manera, digamos, entre comillas, podríamos decir, justa o unilateral, o si en este caso la sanción se está aplicando por una reincidencia o inclusive una sanción que se está imponiendo, ¿por qué? Por un nivel de proporcionalidad alto en la infracción que se ha cometido. Es decir, dentro de los hechos, si yo fui una víctima de las circunstancias, bueno, me cayó sí o sí la sanción. Pero si soy reincidente, con mucha más razón me va a caer la sanción, pero a un nivel más alto. Pero profesor, si yo soy reincidente e inclusive yo tuve participación activa en los hechos y inclusive, aparte de ello, participé dentro del espacio en el cual se generaron dichas circunstancias para cumplir ese tipo de requisitos y se me asigna una sanción, obviamente el nivel de gravedad va a ser mayor. Número uno, si eres reincidente. Número dos, si el hecho no fue un hecho fortuito, sino fue un hecho provocado directamente por ti, o si las circunstancias no fueron al azar, sino circunstancias premeditadas. Todo esto va a llevar a que la infracción cometida tenga un mayor grado o nivel de gravedad. Profesor, el artículo 195 nos habla de gradualidad, justo lo que estamos viendo en el artículo 194, cómo se calcula ese nivel de gravedad. Eso se debe calcular o se debe evaluar en base a criterios de gradualidad que aparecen también aquí en la Ley General de Aduanas. Y ahora vamos a ver cada uno de los criterios de gravedad y cuáles son las infracciones, tanto para operadores de comercio exterior, operadores intervinientes y la consideración a terceros. Finalmente, con la sanción de comiso de mercancías. Veamos. Gradualidad, entonces, en base a lo que nos dice la Ley General de Aduanas. Profesor, hay impuestos moratorios aplicables a las multas. Mientras más te retrases en pagar dicha multa, van a haber intereses, intereses que van a jugar en contra tuya hasta el día que finalmente realices el pago. Esos intereses están regulados por el artículo 151 del decreto legislativo, que es la Ley General de Aduanas. Veamos. Infracciones aduaneras a los operadores de comercio exterior. Nosotros ya sabemos quiénes son operadores de comercio exterior. Recordando un poco, los operadores de comercio exterior son, en primer lugar, el despachador de aduanas, que en ese caso podría ser consignante o consignatario, podría ser el auxiliar de despacho, podría ser el agente de aduanas. Sabemos que también operador de comercio exterior viene a ser el almacén temporal, el agente de carga, la empresa de transporte internacional, la empresa de transporte internacional multimodal. Sabemos que aquí calza también SERPOS, el Servicio Postal Nacional. Aquí también se encuentran los courier o agencias de envío rápido. ¿Ok? Estamos hablando de operadores de comercio exterior. Muy bien, infracciones aduaneras de los operadores de comercio exterior. Número uno, no mantener o no adecuarse los requisitos exigidos para la autorización. ¿Qué quiere decir esto?
Esto lo vimos también en la primera sesión de clase, cuando empezamos a revisar la Ley General de Aduanas y vimos que dentro de los principios de la Ley General de Aduanas había un principio el cual nos hablaba de promover la participación de agentes económicos. Ese principio nos decía que la Administración Aduanera y la SUNAT promueven que las empresas privadas o agentes económicos que quieran participar prestando servicios aduaneros podían hacerlo sin ningún problema, pero para ello necesitaban la autorización de la Administración Aduanera y la SUNAT. Por ende, tenían que recibir una aprobación. ¿Ok? Y esa aprobación se daba al cumplir ciertos requisitos, presentación de una garantía, entre otros, dependiendo del operador. Si no mantienes o no te adecuas a los requisitos que exige la administración aduanera para la autorización, quiere decir que ya recibiste la autorización. Si no, no hubieras trabajado como operador de comercio exterior. Pero no estás manteniendo o no te estás adecuando a los requisitos que inicialmente habías cumplido. ¿Ok? No estás cumpliendo con ello. Por ende, la administración aduanera, en vista de que, ya sabemos, es quien te ha brindado la autorización como operador de comercio exterior y te está fiscalizando, te está auditando para que puedas mantener dichos requisitos y sigas trabajando como operador de comercio exterior, al darse cuenta de que no mantienes o no te estás adecuando a los requisitos exigidos, va a considerar que esta es una causal de infracción aduanera. Número dos, profesor, yo ya me adecué. Yo tengo mi agencia de carga y cumplo exactamente con todo lo que me pide la administración aduanera. Todo lo que me pidió al inicio para la autorización lo mantengo y es más, me estoy adecuando a la demanda actual. Pero hay un detalle. Tampoco puedes impedir, obstaculizar, ni tampoco, en este caso, tener la condición de restringir, no facilitar o no brindar, en este caso, las facilidades del caso, necesarias para que la administración aduanera pueda ejercer sus labores. Labor de reconocimiento, inspección, fiscalización o cualquier acción de control que considere necesarias. ¿Qué quiere decir esto, profesor? Yo impido, restringo el acceso, obstaculizo burocráticamente, documentariamente, no facilito el hecho de que se puedan llevar a cabo las labores de la administración aduanera, como el reconocimiento, la inspección, si fuera un almacén, por ejemplo, para que ingrese el vista de aduana y lleve a cabo el reconocimiento. Algún otro operador, inspección de mis operaciones, que me fiscalice la forma en la que yo estoy gestionando, en este caso, los documentos de cada uno de mis clientes. Si yo en este caso impido, obstaculizo, no brindo las facilidades necesarias para que la administración aduanera lleve a cabo sus labores de reconocimiento e inclusive me fiscalice, ¿ok? Fiscalización, esto es una causal de infracción aduanera. Si yo no proporciono, es decir, no le brindo a la administración aduanera, no exhibo, no transmito la información de los documentos de mis clientes, pero documentos veraces, auténticos, completos y sin errores, quiere decir que yo estoy coludido con mi cliente al no proporcionar, exhibir o transmitir su información documentaria de manera veraz o auténtica, sino falsificada. Yo estoy siendo cómplice, por ende estoy cometiendo una infracción. Si no proporciono o transmito información que permite identificar la mercancía antes de su llegada o salida, en la forma y plazos establecidos legalmente. Si yo soy un operador de comercio exterior que tiene a su cargo, por ejemplo, transmitir información, soy la empresa de transporte internacional, que permite identificar mercancías antes de su llegada o salida al país, también estoy cometiendo una infracción, estoy dificultando el proceso de control de la administración aduanera, no estoy proporcionando ni transmitiendo la información como debería ser, ni antes de que llegue, ni tampoco a la salida de la mercancía de nuestro territorio aduanero. No estoy cumpliendo los plazos establecidos en la Ley General de Aduanas.
Si yo transmito una DAM, una declaración aduanera de mercancías, pero que no tiene conformidad con los datos proporcionados por el operador interviniente, una DAM que no tiene absolutamente nada que ver, ¿ok? Con los datos que a mí me está brindando el operador interviniente. ¿Quién es el operador interviniente? Consignante, consignatario. Una DAM que no tiene nada que ver con los datos que realmente deberían figurar ahí. Yo qué estoy haciendo como agente de aduanas, por ejemplo, a sabiendas de qué. Yo tengo en mis manos la DAM y tengo en mis manos los datos que me proporciona el operador interviniente, yo puedo en ese preciso momento frenar mi declaración o rectificarla, pero aún así, sabiendo ello, transmito esa declaración que no tiene conformidad, esa también es una causal de infracción. Si no identifico correctamente al dueño o al consignatario consignante, o presento una declaración para la cual no está autorizado. Ejemplo, no identifico los datos reales del consignante o consignatario, pongo otros datos. O presento una declaración para la cual no está autorizado mi cliente. ¿Qué quiere decir eso? Mi cliente tiene un RUC, pero su RUC no tiene registro de participación en comercio exterior, no está habilitado para exportar o importar. También es una infracción. Expedir documentos autenticados, pero que no tienen el documento original en sus archivos. ¿Qué quiere decir? Estoy expediendo un documento autenticado, pero sin contar con el original. Ahí hay algo sospechoso. También es una causal de infracción. Si no comparezco cuando me llama la administración aduanera pide a los operadores que comparezcan cuando ya pues es demasiado evidente el hecho de que hay algo mal, ¿no? En un mes me ha cometido 3 infracciones seguidas. ¿Cómo es posible? En un solo mes, como operador de comercio exterior, tienes que comparecer. La autoridad aduanera quiere conversar con el representante de dicho operador para saber qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando. Si solamente te pongo una infracción o hay alguna sanción mucho más grande. Si esto ya es reiterativo o es por la primera vez que está sucediendo. Asignar una subpartida nacional incorrecta, esto también lo mencionamos hace un instante. ¿Te acuerdas que los supuestos no sancionables contemplaban cualquier error, pero que no tenga incidencia en los tributos? Bueno, que cometas un error en asignar una subpartida nacional, esto lleva a que calcules mal también el arancel, los tributos, así que esto sí es sancionable. Seguimos. Transmitir más de una declaración para una misma mercancía. Eso es posible, sí, pero ojo, tienes que eliminar la primera DAM. Si ya transmití una DAM y me di cuenta que había un error y la voy a reemplazar, la voy a rectificar, la voy a corregir, debo dejar sin efecto la anterior. Si no, estarían dos a la vez declarando la misma mercancía para un mismo consignante o consignatario. Eso también es causal de que se aplique una infracción. No cumplir con las obligaciones en los plazos establecidos. Acuérdate que siempre hay plazos establecidos por la administración aduanera, sobre todo en la operatividad aduanera de cada operador. Entregar, recibir, retirar, vender, disponer y trasladar, inclusive destinar mercancías a otros fines para los cuales no han sido autorizados. No tener la autorización para ello. Oye, pero ¿por qué trasladaste la mercancía del almacén al local de cliente sin que se someta al levante? ¿Por qué movilizaste la mercancía o la descargaste del medio de transporte sin los documentos necesarios y la enviaste al almacén? ¿Ok? Eso también es una infracción. Cuando no se entrega la mercancía al dueño o al consignatario o al responsable del almacén conforme a lo establecido legalmente. ¿Qué quiere decir? Cuando no se pone a disposición del dueño o consignatario la mercancía como debería ser. Profesor, me tocó canal verde. Se supone que el contenedor debe estar cerrado con su precinto de seguridad. Yo he ido al almacén y he ido al almacén y el contenedor está con el precinto roto. Pero ¿cómo es posible si no ha habido un canal rojo, no ha habido control aduanero? Infracción. No almacenar o custodiar las mercancías en lugares autorizados para tal fin.
solamente almacenes aduaneros, depósitos aduaneros y en casos muy particulares, tu propio almacén como importador o exportador, pero si solicitas de manera expresa a la administración aduanera que te permita, por un breve periodo de tiempo, considerar tu almacén como zona primaria para que pueda custodiarse ahí la mercancía y se pueda llevar a cabo ahí también el aforo físico. Almacenar o transportar mercancía que no tiene documentación sustentatoria, esto ya de todas formas sabemos que es una infracción, ¿no? ¿Cómo vas a trasladar o transportar mercancía que no tiene documentos que sustentan ello? No mantener una infraestructura física o no adoptar medidas de seguridad necesarias para garantizar la carga, la manipulación o traslado de la mercancía. Es como si te dijera, eres un almacén temporal, pero no tienes las condiciones necesarias como para brindar el servicio de almacenamiento. Es imposible que no cuentes con esas medidas. O no permitir el acceso a los sistemas de información, es decir, que la administración aduanera lleva a cabo una auditoría, ¿no?, sobre el sistema de información de tu operador. Infracciones a los operadores intervinientes. ¿Quiénes son los operadores intervinientes? Los operadores intervinientes son el terminal marítimo, el terminal aéreo, terrestre internacional, las zonas de atención en frontera, el consignante, consignatario. Infracciones para este operador interviniente. Si impides, obstaculizas y no facilitas la realización de labor de reconocimiento, si no proporcionas o exhibes la transmisión de información, si no destinas correctamente la mercancía al régimen al cual se ha destinado, si no declaras de forma correcta la información del valor, porque eso va a incidir directamente en los tributos, si destinas mercancía que está prohibida, aún sabiendo que está prohibida, o mercancía restringida, pero que no tiene la documentación necesaria, si no proporcionas o transmites información verídica de tus clientes a la administración aduanera, y si también no quieres comparecer ante la administración aduanera cuando se te ha convocado. Si no cumples con los plazos establecidos, si no entregas, recibes o retiras mercancía, de acuerdo a lo que en este caso aparece en la declaración aduanera de mercancías, si no tienes una infraestructura física o no adoptas las medidas de seguridad necesarias que garanticen la integridad de la carga, esto también contempla el hecho de que no te adaptes a la demanda actual. Por ejemplo, operador del Muelle Norte, APM Terminals en el Callao. Las operaciones se han incrementado un 10%. Tienes que poner un agropórtico más. No, pero ¿por qué? Tienes que poner una más, tienes que adaptarte a la demanda actual. No te queda de otra, tienes que cumplir con ello. No permitir el acceso a la administración aduanera a los sistemas de información de este operador interviniente, es decir, que te hagan una auditoría electrónica. No entregar la mercancía al dueño consignatario de acuerdo o conforme a lo establecido en la Ley General de Aduanas, o no reembarcar la mercancía prohibida o restringida dentro del plazo establecido, ¿no? Reembarcar, es decir, enviar de vuelta la mercancía al punto de origen o enviarla a cualquier otro destino internacional sin que haya ingresado a nuestro territorio aduanero, sino solamente a nuestra zona primaria. Sanción de comiso de mercancías, porque también la administración aduanera puede tomar por comiso una mercancía. ¿Cuándo se aplica el comiso? Cuando se dispone de mercancías ubicadas en locales que se consideran como zona primaria o en locales del importador bajo autorización especial, como mencionamos hace un instante, pero que no cuenten con el levante o sin que se haya dejado en efecto alguna medida preventiva. ¿Qué quiere decir? Se aplica la sanción de comiso. ¿Por qué? Yo te dije que podías tener la mercancía en la zona primaria tal, en tal almacén aduanero, pero bajo ciertas condiciones. No las cumpliste, comiso. Te dije que la mercancía podía estar en tu propio local como importador, pero por un periodo máximo de 15 días, ya son 16, comiso. Hasta ahora no has nacionalizado la carga. Careces de documentación aduanera, peor aún, sin documentos no puedes exigir nada. Importar mercancía considerada contraria a la soberanía nacional, seguridad pública, moral, salud pública, soberanía nacional, estás importando libros, los libros tienen material cartográfico, tienen mapas.
El mapa del Perú dice que nuestros límites territoriales son diferentes. Soberanía nacional. Seguridad pública, profesor, un producto que trae consigo contenido o información de carácter político. Contra la moral, por ejemplo, acá cierto tipo de revistas. O también puede ser, en este caso, aplicada una sanción cuando se constata que las provisiones de a bordo o rancho de nave, es decir, los alimentos que viajan en el medio de transporte que sirven para que se alimenten la tripulación y los pasajeros, eh, no se encuentran consignados en la lista respectiva. ¿Qué quiere decir? Estás trayendo una mercancía que en realidad no es provisión de nave, no es considerada rancho. Se expiden a bordo de naves o aeronaves durante su permanencia en el territorio aduanero. También no se puede expender a bordo de naves o aeronaves en la permanencia de nuestro territorio aduanero. Esa mercancía no puede trabajarse de esa forma. O cuando se puede evidenciar que ingresa, traslada, permanece o retiras mercancía no autorizada en zonas inclusive consideradas o no zona primaria. Peor aún si no es una zona primaria, contrabando. También cuando la autoridad aduanera competente determina que la mercancía que has traído, por más que tenga documentos oficiales, ha cumplido los plazos, la operatividad aduanera necesaria, tu declaración, tus tributos, pero es mercancía pirateada o falsificada. Los miembros de la tripulación de cualquier medio de transporte que interna mercancías diferentes a las de sus objetos personales y sus prendas de vestir, contrabando. El importador no procede a rectificar una DAM o al reembarque de la mercancía con lo que indica el artículo 145, también una sanción. Pasajeros que no declaran su equipaje o mercancía como debería ser, también sanciones. Esto, claro, dependiendo de la cantidad o de la descripción que se ha incluido por parte de cada una de sus declaraciones. Durante una acción de control extraordinario, es decir, cuando la administración aduanera, por medio de aplicar a un principio de la Ley General de Aduanas que se llama intercambio de información, donde todas las administraciones aduaneras del mundo están interconectadas, por ende, comparten información sobre cierto tipo de sospechas o información relacionada a mercancía que ya salió de la potestad aduanera de una aduana, pero le pide a la aduana de destino que tome acciones de control. En esa situación se da un control extraordinario y se puede encontrar mercancía que no fue manifestada, declarada, mercancía ilegal. Y con eso hemos finalizado la revisión de la sesión número 15, infracciones y sanciones. Solamente nos queda pendiente la sesión número 16 y cerraríamos la unidad número 8 junto con el curso de legislación y técnica aduanera. Nos vemos en la sesión 16.